Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Frontera. Este es el episodio número 2 y hoy tenemos a una amiga, compañera, estudiante de la Universidad de Sonora Campus Nogales, específicamente de la licenciatura en Comunicación Organizacional, activista por los derechos humanos y de las mujeres y, por supuesto, una persona que admiro muchísimo, Ariadna Parks. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada y muy feliz de estar aquí. Sobre todo que me haya invitado para hablar de estos temas que considero tan importantes. Pero háblame de tú. Ay, sí. Es que, bueno, como Ariadna y yo tenemos una historia, porque has sido mi estudiante, pero yo también he sido tu alumna, porque también haces cosas maravillosas, Ariadna. Y la verdad creo que si nos remitimos a hablar sobre la frontera en términos de lo que está pasando desde la perspectiva de las mujeres, creo que tenemos que recurrir a ti. Pues sí, creo que, pues más que nada por la experiencia, ya tengo 5 años en esto de lo que es pues el activismo, ¿no? Sobre todo con perspectiva feminista y de derechos humanos. Así es. Entonces, pues creo que va a estar interesante. Oye, Ariadna, fíjate que, bueno, el día de hoy básicamente vamos a tratar la perspectiva de género, pero muy específicamente la situación que viven las mujeres migrantes, pero también las que viven específicamente en Nogales. Me gustaría que nos contaras tu experiencia. Yo estuve también haciéndome pues una búsqueda sobre lo que sucede en la frontera y fíjate que es muy curioso porque la mayor parte de la migración actual que ocurre tiene que ver, o sea, hacia Estados Unidos, tiene que ver con familias y con mujeres. Más que en ningún otro momento de la historia, ahora están migrando más mujeres, niños y niñas y familias. Y esto pues nos habla de una situación muy particular, porque hace algunos años veíamos que la mayoría de los que migraban eran hombres, pero ahora vemos familias, ¿no? Sobre todo en las caravanas migrantes. Y bueno, en esta nota de Forbes dice, parteras de México protegen a migrantes embarazadas y víctimas de violencia. Por ejemplo, en el norte de México tenemos que el 60% de las mujeres migrantes perciben la violencia sexual como el principal riesgo para cruzar a Estados Unidos. Ariadna Parks estuvo trabajando una investigación que tuvo que ver con la clase de investigación Quantiquali y te enfocaste mucho en el tema de las mujeres migrantes. ¿Qué encontraste en esta investigación? Bueno, cuando hablamos de lo que es... Me voy a poner cómoda. Cuando hablamos de lo que es migración femenina, podemos hablar de que es un complejo... es muy complejo y muy multifacético, porque conocemos pues la realidad de las mujeres a nivel mundial, que no nada más somos mujeres, somos amas de casa, somos mamás, somos hermanas, somos primas, al igual que los hombres también, ¿no? Con sus líneas familiares, pero en la mujer recae otro tipo de responsabilidad. Durante esta investigación estuve hablando con mujeres desde 15 hasta 53 años. ¡Wow! Y me estaban contando cosas, me enfoqué mucho en lo cual y durante la investigación yo quería saber sus experiencias, qué es ser una mujer migrante. En este caso pues me tocó ir a uno de los albergues migrantes de la ciudad y al hablar con ellas, al albergue Casa de la Misericordia. Muy bien. Que pues está ubicado en la colonia El Álamo, para los que quieran visitarlo. Este albergue tiene algo muy particular, que solo recibe familias y solamente recibe a hombres que vayan con su familia. Wow. Es decir, no recibe a hombres solos. Esto pues debido a experiencias que ellos han tenido, ¿no? ¿Cuáles fueron como estas características o en estos discursos que te contaban las mujeres? ¿Cuáles eran sus experiencias? ¿Qué pudiste tú recoger en estos testimonios que son tan importantes? Bueno, hay uno que me marcó mucho particularmente porque no era ni siquiera este continente. Para esto yo llevé a una persona de apoyo que me pudiera traducir inglés-español, ¿no? Era una mujer de China, de la que fue separada de su familia durante su migración. Ellos llegaron a la ciudad de Hermosillo. Y al llegar a la ciudad de Hermosillo los trataron como si fueran criminales, en palabras de ella, ¿no? Nos contó que lo más fuerte que han tenido que vivir sus hijos de 12 y 6 años, me parece, fue que los ataran y los tuvieran esposados, pues, de rodillas en el piso.
Esto pues sí fue muy fuerte para ella, ¿no? Y sobre todo pues para sus niños es algo que lo recuerdan, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, lo recuerdan como algo muy, pues sí, decirlo fuerte es poco, la verdad, están traumatizados y le tienen muchísimo miedo a la policía. O sea, ven los uniformes de la policía y es como de que se alejan, ¿no? Y lo que pasó con el esposo de esta mujer es que lo mandaron a Ciudad de México y lo tuvieron en la cárcel durante 1 año. O sea, el albergue al que fuimos nada más tiene a las personas de 4 a 8 meses en lo que es su proceso migratorio. Y les proveen todo, la verdad, es uno de los mejores albergues que he visto en la ciudad. Les ayudan con la salud, con lo legal, con un chorro de cosas que pues les facilita mucho la experiencia, ¿no? Entonces, pues nos platicó esa historia y sí se me quedó muy marcada, sobre todo, pues dijo muchas cosas, ¿no? Pero entre su experiencia está eso de que la amarraron a ella y a su familia y me dice que se siente muy ignorada en el albergue porque a pesar de estar en la frontera casi nadie habla inglés. Claro. Hay una resistencia gigantesca a hablar inglés a pesar de que están pidiendo ya sea asilo político o estar permanentemente ahí, ¿no? En este estudio, bueno, en este trabajo que tú hiciste, que fue para una materia, por cierto, una materia que yo impartí. Oye, el estudio que tú hiciste, la materia que yo impartí. Pero bueno, estamos contando nuestra experiencia también, un poco sobre, pues, todo este trabajo de 6 meses. Y viene una de las categorías de análisis, los principales motivos para migrar. Y me llama la atención, violencia doméstica, el 30%, situación de pobreza o una condición de pobreza, el crimen organizado con el 40%. Es decir, estas 10 mujeres a quienes entrevistaste, de estas 10 mujeres estamos sacando el porcentaje, y aunque son pocas informantes, fíjate que nos dan datos bastante relacionados a estudios mucho más grandes. Ahora la gente, por lo general, no está migrando por una condición necesariamente de escasez, de pobreza, sino la cuestión de la violencia. En este caso hablamos de la violencia doméstica, pero también de la violencia del crimen organizado, que estamos hablando de los y las desplazadas, ¿sí? ¿Qué te dijeron sobre esta situación? La mayoría de mujeres que estaban en el albergue estaban por el tipo de violencia y el crimen organizado. Wow. Esto vienen de Veracruz, vienen específicamente más del área de Guerrero, de los pueblos o ejidos más alejados a lo que es el centro. Algo que creo que no pude pactar como hubiera querido es los adolescentes, las adolescentes que hay en el lugar. Realmente no se les da el espacio porque no son adultos y no son niños, o sea, quedan como una población un poco, pues no, por no decir flotante, como un poco ignorada. Entonces, o sea, los adolescentes están ahí, pero no las están tomando en cuenta. Hay una historia de una chica de 16 años que realmente ella salió por el miedo a que la reclutaran para ejercer trabajo sexual en Guerrero. Entonces, y a los jóvenes, o sea, perdóname que te interrumpa, a las mujeres, porque estoy leyendo también aquí los testimonios, a las mujeres reclutarlas para el trabajo sexual y a los hombres para el crimen organizado. Sí, para el crimen organizado, que me hablaron desde tráfico de órganos hasta pues cosas referentes a drogas, referentes a quitar la vida a otras personas. Es muy amplio, la verdad, todo lo que me contaron estas personas jóvenes, que creo que requiere una sola investigación para saber el contexto que tienen ellos como jóvenes, tal cual. Y estoy hablando de algo de 12 a 20 años que nos estaban contando. O sea, en ese pequeño sector nos contaron tantas historias que yo dije, qué afortunada soy. O sea, vivo en el norte y aún así me siento muy afortunada de no tener que pasar por todo eso. Y es una situación entonces que nos habla del desplazamiento. Las condiciones societarias de ese lugar obligan a la gente a irse de allí. Pero una pregunta muy relevante, Ariadna. Entonces, ¿la condición económica, la situación económica, no sale como una de las agravantes, o sí, o más o menos? ¿Cómo viste esta cuestión? Yo la vi más fuerte en casos de personas mayores.
O sea, es decir, de 30, 40, 50 años. Decían de que sí queremos una mayor oportunidad, o lo que le mencionaba antes de empezar a grabar, lo de la unificación familiar. Estas personas sí lo ven como que queremos salir de aquí para darle una mejor vida a la familia. Pero estas personas jóvenes están diciendo, voy a salir de aquí porque mi vida está dependiendo de eso. O sea, no digo que en los otros casos no, pero están pensando en, necesito salir de aquí porque el resto de mi vida va a depender de la decisión que yo tome, del tren al que me suba, del camión que tome o de las horas que camine para poder salir de aquí. Y otra cosa de los discursos que me llama mucho la atención en este trabajo es que hablan mucho, por ejemplo, del rancho, hablan mucho de los pueblos, digo, sin mencionar la zona. Estamos hablando de personas en situación rural, ¿cierto? Sí y no. Ok. En algunos casos sí, pues porque conocemos pues que los ranchos, los pueblos tienen más dificultades en el acceso a servicios, a educación, a la salud, tal cual. Pero hay lugares, por ejemplo, una chica de Perú de 20 años que me comentaba, yo me salí porque no podía hacer nada donde estaba. Wow. No podía hacer nada, no podía ni siquiera estar tranquila porque en mi casa me estaban violentando. Entonces digo, ok, no es tanto la situación económica, es mucho el lado de la violencia también, ¿no? Que les están ejerciendo dentro de su hogar. Y qué decisión tan grande el tomar, me voy a ir no solo de la ciudad, sino del país. O sea, voy a moverme todo un continente para llegar a un lugar donde no sé si me va a ir bien o me va a ir mal o lo que sea, ¿no? Uno de los testimonios, me gustaría leerlos en este trabajo que expusiste, dice, el camino fue de lo más difícil. Es mucho cansancio traer a tus hijos, no tener que comer y andarlos acarreando. Venir sola, da mucho miedo andar sola en los camiones. La corrupción en México es muy mala. Bueno, es la persona de origen chino, ¿no? No hablan inglés ni mandarín, me separaron de mi esposo y nos han pegado a toda mi familia. Venir sola en el camino me dio mucho miedo. Esto es pequeñas respuestas de lo que respondieron como testimonios, a qué condiciones y desafíos se enfrentaron durante el proceso migratorio. Después, tú hablas también del impacto a la salud emocional y física. Sí. En el impacto, pues, a la salud emocional, pues, creo que ya podemos inferir un poco de qué se trata, pero en tanto a la salud física fue donde yo me sorprendí más con las respuestas. Una respuesta muy común y que a todos les daba risa era de que aquí en el norte comen mucha harina, tomen tortillas de harina, comen pan, comen champurro, todo tiene harina. Y pues les pregunté, o sea, de que, ¿y esto les afectó en algo? O sea, que fuera tanta harina. Y me dijo uno de que sí, tuve problemas estomacales como una semana seguido. Wow. Y eso, y pues el uso en el albergue, tienen específicamente una cajita para este tipo de problemas, porque a todos les cae muy mal la comida del norte. Y ellos lo que me decían es, yo estoy acostumbrada a comer tortillas, no a que me hagan tortillas de maseca, a yo hacerlas, yo cortar el maíz, yo hacer todo. Y yo de que, wow, o sea, qué diferente es. Pero de igual manera también pensaba en, ok, esto les hace daño, pero ¿qué más? Y hablamos de que no, pues desde que empecé a venir acá me enfermé mucho. Hubo un caso de una persona que tuvo una enfermedad un poco fuerte en los pulmones por el frío de Nogales. Wow. Meramente por el puro frío de Nogales. O sea, bueno, es que las condiciones también climáticas seguramente son muy diferentes si vives en el centro del país o en regiones mucho más tropicales, ¿no? Al migrar. Algo también que me llama la atención en los testimonios es, dice, una semana mi hijo tuvo problemas y los doctores de México son muy buenos. Este es testimonio de la persona igual que viene de China. Sí. Ella decía que los doctores aquí son súper eficientes y también sorprendentemente, gracias al albergue, no tienen problemas con el acceso a la salud. El albergue está muy bien gestionado en esos aspectos, tanto que pueden acceder a médicos de México y de Estados Unidos. Entonces, creo que por esa parte no batallaron. Pero otros testimonios me decían que en el camino, si ellos se enfermaban, no tenían acceso a nada. Claro. Incluso a una persona que venía cargando con